Quiero hablar hoy sobre los procesos que enfrentamos en nuestras vidas, ¿verdad? Para ninguno es desconocido el proceso que ha pasado Venezuela en los últimos años, ¿sí? Cuando vemos mucha gente que en los años y aún vemos noticias de gente que sigue migrando, yéndose del país, cruzando frontera, buscando un mejor porvenir. Cosas que de repente ya se dijeron: en este lugar no voy a poder más, en este lugar los sueños se cerraron y voy a buscar un lugar mejor. Yo creo, no sé si algunos de ustedes que están aquí tuvieron la experiencia o algunos tienen, sé que muchos tenemos familiares que están fuera del país, pero personas que fueron y aún estando allá en otros países, se han también encontrado que no han logrado, no han podido cumplir ese deseo, esa meta, ese sueño. Y lo digo con mucha base porque estuve 5 años en Perú como misionero, vinimos el año pasado, mi esposa, mi familia, y veíamos tantas personas que se llegaban buscando esa ayuda, veíamos tantas personas venezolanos pidiendo limosna literalmente en las calles con niños para poder seguir viviendo. Vimos también o escuchamos de otros que estaban en calles que habían perdido hasta la razón. Muchas iglesias estaban acogiendo gente que estaban en un deterioro físico, espiritual. Mucha gente perdió la esperanza, gente que no sabe ni cómo ni hacia dónde ir. Personas que se quedaron sin su habitación, literalmente en la calle. Pero más allá de la necesidad económica que tenían, ¿verdad? Han perdido la fe, la esperanza, han perdido el sueño o aquello que lo impulsó incluso hasta salir del país. Perdieron todo eso bonito, ese deseo, ese sueño, ese anhelo que tenía, esa palabra que vino de Dios un día y la han perdido. Y no quiero culpar a aquellos que salieron, se quedaron o no, sino es esa condición que nos ha mantenido con ese anhelo, no nos ha sentido cómodos aún en el lugar donde estamos. Muchos de estas personas, y muchos, yo sé que posible podemos estar aquí, hemos llegado al momento o al punto de la resignación. Resignarse a quedarse ya a como estamos. Resignarse a decirle al Señor: yo sé que fue quizás un sueño mío, que fue un pensamiento que tuve, pero que esto no va a ser más. A resignarse a solamente a vivir ¿verdad? Como esos muertos vivientes que van sin sentido, quizás a buscar un pan, regresar a casa, pero saber que más nada va a pasar. Bueno, la resignación es el arma que el enemigo ha usado, porque la resignación va directamente proporcionar ahí en contra a la fe. La resignación apaga la fe. La resignación te dice: tú no vas a poder. ¿Y para qué vas a ir? ¿Y para qué vas a lograr? La resignación te dice: no vuelvas a intentarlo, porque ese negocio va a fracasar. La resignación te dice: no lo vuelvas a intentar porque ese matrimonio no tiene remedio. Olvídate de ese hijo que estás orando, ya, acaba ese sueño, acaba ese anhelo de esa carrera o de ese ministerio que el Señor te había dado. Te digo una cosa, todos los procesos, toda la gente que vemos que han logrado algún éxito en la vida es porque han pasado procesos. Vemos las caras, vemos el éxito, pero no vemos el desierto que se ha pasado en cada uno de ellos. Porque el Señor busca procesarnos. No puede entregar su tesoro en vasijas de barro, ¿verdad? En vasijas que necesitan ser moldeadas. Y vemos mucha gente, y por ejemplo una experiencia que leía y decía, un hombre intentó 5 veces una compañía de auto y 5 veces fracasó. Pero dijo: sin embargo, lo intentaré una vez más, y fue a la 6ª vez que pudo lograr su meta. Ese hombre fue Henry Ford. A veces uno dice: wow, tanta gente exitosa, wow, yo quisiera ser como esta persona. Pero no vemos el proceso. No vemos que se levantó para poder ir un día y decir: yo me levanto hoy, voy una vez más en contra de mi propia voluntad, en contra de lo que dice mi hermano, mi hermana, mi esposa quizás,
mis padres. Pero yo me levanto y vuelvo a intentarlo y no quedarse resignado. Y así mucha gente exitosa que vemos y conocemos. Los procesos son difíciles. Los procesos son difíciles. Pero quiero decirte hoy que son necesarios y que Dios está ahí para ayudarnos en medio de esos procesos. Quiero que vayan a sus Biblias. En Lucas capítulo 5, vamos a leer algunos versículos de Lucas capítulo 5. ¿Lo tienen? Amén. ¿Estoy solo aquí yo hoy? Amén. Dice el versículo 1. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Repito este segundo versículo. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Amén. Pues seguimos leyendo. Lavar las redes. Lavar las redes en este oficio, ¿verdad? Sabemos y hemos visto, estamos rodeados de playas y hemos visto los pescadores, hemos visto el oficio. No sé si alguno aquí lo practica, pero cuando lavan las redes, no sé por qué lo hacen, si de repente el agua salada puede deteriorarla o las algas que se pegan, las escamas, no sé qué puede pasar, pero en esta costumbre se lava la red para guardarla. Para guardarla posiblemente para la próxima pesca o para guardarla, no sé, para no volver a pescar. ¿Y por qué digo esto? Porque en este pasaje que leemos, vemos a hombres que lavaban las redes, pero no con ese ánimo. Es diferente lavar las redes cuando tenemos los tobos llenos ahí de peces, ¿verdad? Es diferente cuando se lavan las redes, cuando hay abundancia en ese fruto del trabajo y el esfuerzo que se hizo. Pero en esta ocasión ellos lavaban las redes, pero no habían pescado nada. ¿De qué la lavaban? Quizás las algas o alguna piedrita, cualquier cosa. Pero con ese sabor amargo de pasar toda una noche pescando, porque lo dice la palabra allí en el versículo, seguimos leyendo y dice, subió a una barca de las barcas que le pertenecía a Simón y le dijo que la alejaras de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la agua más profunda y echa las redes allí para pescar. Pero él le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. Diga conmigo, toda la noche. Y no hemos pescado nada. Entonces, cuando lavaban la barca, era porque habían pasado una jornada dura. Es pasar toda la noche literalmente. Era de mañana quizás este evento, pero no había nada de resultados. No había nada de resultados. Entonces, no lavaban las redes con alegría, quizás con resignación, con diciendo, ¿ya para qué? ¿Ya por qué tenemos que volver, maestro, al agua? ¿Ya para qué vuelvo el agua? Es más, la estamos lavando porque vamos a guardar. Este oficio no había nada o no queremos seguir, pero no volvemos a intentar esto porque no hemos pescado nada. ¿Cuántas veces no nos vemos en esas condiciones nosotros? ¿Cuántas veces hemos intentado, verdad? Decía que cuando me voy con mi hijo a veces a pescar, que le gusta y vamos, es que tener paciencia para la pesca, ¿verdad? Hay que uno se pone un ratito y espera y a veces gente se queda y yo a la media hora le digo, vámonos porque compramos el pescado ahí Pero es de tener paciencia. Ellos no pasaron media hora, ellos no pasaron 2 horas, pasaron toda la noche. Dígalo otra vez, toda la noche. Y no pescaron nada. Es regresar y decir, ni jugando, vuelvo a tirar la red descansado, estoy agotado, estoy estrasnochado, estoy desvelado, pero ya no hay resultado en esta faena. Y quizás lo sentimos o estamos en ese mismo proceso, quizás diciendo, ¿para qué seguir intentándolo?
¿Para qué seguir yendo al agua ahí a tirar, a acercarme al mar ni siquiera? ¿Para qué poder seguir orando gracias? ¿Por qué seguir orando por ese sueño? ¿Para qué? Y muchos caen en esa trampa o en esa arma del enemigo de la resignación, ¿verdad? Como decía, la resignación apaga, le echa un tobo de agua a tu fe y te dice: no vas a intentarlo, no sigas cumpliendo, viendo ese sueño, porque eso se acabó. Lo peor que le puede pasar a una persona es resignarse, mi hermano. Ese es el arma que usa el enemigo para sacarte del juego, sacarte del propósito del Señor. A cada uno que estamos aquí, todos tenemos un plan de Dios. Dios no nos hizo por casualidad. No es porque solamente algunos cantan, otros predican. No, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios creó en ti y dijo: este es mi hijo amado, y voy a hacer, voy a generar, y voy a cumplir un plan sobre su vida. Es triste. Dice que uno de los lugares más tristes son esas lápidas, ¿verdad?, que dicen: casi logró. Esta persona por poco fue, casi llegó a hacer tal cosa, pero no. Se rindió porque pensó que no, ya resignarse, esto no es conmigo. Cuando Jesús estaba sanando y andaba en el mundo y sanaba a los enfermos, mucha gente que se le acercaba a Jesús le decía: eres sanado, pero le decía: tu fe te ha sanado. Hay que creer, hay que seguir creyendo que el Señor va a poder hacerlo, pero no es tan fácil. Y ahí en la Biblia vemos de personajes, cuando leemos un David, un Moisés, ¿verdad? Personajes bíblicos que wow, nos estremecen, pero los procesos que pasaron en sus vidas. David tuvo, después de haber pecado, tuvo que venir y restaurar y venir, decir: voy a intentarlo nuevamente, Señor. Yo sé que tú me llamaste y cuando cuidabas ovejas, tú me dijiste que tú ibas a hacer algo grande conmigo. Y hasta aquí no va a llegar el asunto, yo voy a seguir intentándolo. Te fallé, sí, pero voy a intentarlo nuevamente. Y David siguió a ser el gran hombre del Señor conforme a su corazón. Moisés, desde niño, escapó de esa matanza y lo pusieron ahí de padre. El Señor llevó que lo llevaran a una canastilla y que esa canastilla lo llevara directo al palacio del faraón. ¿Para qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan con Moisés. Pero el plan de Moisés, un día cuando tuvo que asesinar a un egipcio, se vio truncado. Tuvo que huir. Tuvo que huir al desierto y pasar 40 años en el desierto. Quizás donde ya el plan, 40 años, toda la noche. Cuando el plan dice: ya esto terminó. No hay, ¿para qué seguir intentando? ¿Por qué seguir con una loca idea de que Dios quería ser un libertador ahí en esa tierra? Sin recursos, sin ejército, sin nadie. Pero un día Dios, a través de esa llama, ¿verdad?, de esa salsa, le dice: Moisés, yo te escogí. Y él, quizás con temor, con mucha duda, pero dijo: Señor, pero yo voy a ir. Yo voy a ir, porque él pudo haberse negado, ¿cierto? Él pudo haber dicho: yo para allá no voy, no regreso. ¿Para qué? Si estuve un tiempo y no pasó nada. Y ya después de 40 años, mis condiciones físicas, pudo haber puesto muchas excusas, pero dijo: no, yo voy a ir. Es tomar nuevamente la palabra del Señor y decir: vamos, pues ve adelante. Y así vemos personas que nos inspiran y nos dicen: no fue fácil. Pero llegaron a ser entonces el gran Moisés con una vara abriendo el mar rojo porque le creyó al Señor. Cuando Dios pone un sueño en ti, Él es fiel para cumplirlo, mi hermano. Él es fiel para cumplir. Dios lo cumplirá. Dios lo hará. Dios necesita es alguien que diga: heme aquí, Señor. Yo quiero hacerlo, Señor. Yo quiero hacerlo.
Pero cuando ha venido a mucha gente también, yo digo que la Biblia está escrita de gente que dijeron sí, pero hay muchos que quizás dijeron que no aparecen en la historia. Y eso no lo vemos. Pero hay mucha gente que pudo decir, no, yo me resigno a esto. Yo sigo mi vida tal como estoy. Y no puede darle una oportunidad más al Señor. Dios es fiel en cumplir aquella promesa que hizo. Cuando vea que la noche está más oscura, es porque más pronto está el amanecer, ¿verdad? Es porque más pronto Dios está esperando allí. No te canses, no te canses. Jesús ve ese grupo de pescadores lavando sus redes, rendidos, renunciando a la pesca. Después de tanto intento, y le dice, lo invita nuevamente, vamos a intentarlo nuevamente. Hay que tener fe. Muchos lo leemos ahora y yo digo, uno lee la Biblia bien chévere ahora, viendo todo lo que ha pasado, pero esa gente estaba viviendo su problema ahí en vivo, estaba en el proceso. Quizás como lo estás teniendo tú ahora, como igual a lo que está pasando, alguna circunstancia de tu vida. Y Jesús le invita, le dice, vamos un poquito más hacia lo más profundo. Y echemos nuevamente la red. Dice Pedro, Señor, lo hemos intentado toda la noche. Yo no sé si aquí hay personas que han intentado, o quizás con su empresa, trataron de salir adelante, de echar hacia adelante y dicen, no, ya no, eso no, se paralizó, quizás lo intenté nuevamente, pero no sirvió. Esto no va más adelante. Quizás tenías una carrera, ¿verdad?, profesional, que decías, voy a ser un profesional, o lo estoy siendo, pero en un momento de tu vida también te sientes como que eso no. Las circunstancias, las adversidades te sacaron de ese foco. Quizás había un matrimonio, el cual estabas luchando para mantener y seguir, pero dice, no, pero es que he ido tanta consulta pastoral, ya he ido consejería, pero nada. Me renuncio a esto. Quizás la casa que soñé, el lugar, los hijos que quería, o el hijo por cual oraba y me arrodillaba el Señor para que el Señor lo restaurara, pero me cansé también. ¿Han conocido personas como estas? Es difícil cuando todo se desmorona, cuando llega el punto de la resignación. Pedro le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo, intentarlo nuevamente? Quiero decirte que no hay nadie. El Señor le dice, vamos, tú puedes. Cuando dejamos las objeciones a un lado, a veces esa excusa al Señor. ¿Pero para qué, Señor? ¿Pero por qué, Señor? ¿No ves que lo que soy yo? ¿No ves que yo no tengo esa cualidad? Y el Señor te dice, yo quiero que tú lo vuelvas a intentar. Tú vuelvas a intentarlo. El Señor no nos dijo que no pasaríamos, que no íbamos a pasar por adversidades. ¿Dijo eso? No. Dijo que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Circunstancias difíciles, pero dijo, tranquilo, ahí no acaba la cosa. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Él no te dijo a ti que no pasarías por el fuego. ¿Cuál es la promesa? Que estaría en medio del fuego contigo, que no te quemarías, que cuando pases por las aguas no te vas a hundir. Y me encanta ver esa escena cuando los amigos de Daniel están ahí. Bueno, no es que me gozo, sino que me gozo en el Señor ver la protección. Cuando está en medio del fuego y el rey llama a los sirvientes y dice, ¿y cuántos fue los que echaron el fuego? ¿No fueron 3? Y dice, sí, pero yo veo 4. Y hay uno que es como el hijo de los dioses. Ahí veo literalmente como el Señor cuando dice que cuando pase por el fuego, Él iba a estar, el Hijo del Señor. Jesús estaba allí en medio de ellos, protegiéndolo. Son promesas del Señor. La promesa de Dios es que en medio de tu dificultad, Dios va a estar allí, en medio de esa calamidad, en medio de esa circunstancia, en medio de la desesperación, del agua del fuego, el Señor está allí. Dios no se ha olvidado, mi hermano.
Y el temor, el miedo ha venido a mucha gente a paralizarlo, a decirle ya no más. El enemigo ha usado armas que han paralizado personas diciéndole ya no más. Yo sé que hay mucha gente, cuando veo aquí, veo gente, pastores, evangelistas, empresarios, doctores, mucha gente que lo dejó hasta allí, que tuvieron un sueño y un llamado de parte de Dios, pero lo dejó hasta allí. Y le dijo al Señor, Señor, parece que te olvidaste de mí. Yo creo que tú te olvidaste de mí, Señor. No es posible. No es posible que el que estaba al lado llegó y yo que te adoraba, yo que venía a la iglesia, yo que hacía. No es posible, Señor. Y ha tenido esa pelea con Dios, renunciando y quedándose con el temor paralizado. Y quiero darte una palabra hoy en el libro de Isaías 49:15 para aquellos que han dicho, el Señor se ha olvidado de mí. El Señor ya no me mira con agrado. Isaías 49:15. ¿Cuántas son madres aquí? Dice la palabra, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? ¿Podrá una mujer olvidarse de su hijo? Bueno, el Señor dice aún, ¿verdad? Ahí porque a veces uno mira historias tan trágicas de mujeres que regalan, venden y pueden, quizás, no sé si se olvidarán. Pero el Señor dice, aunque olvide ella eso, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor nunca se ha olvidado de ti. El Señor nunca se ha olvidado de ti. Él está allí. Esa promesa que hizo un día. Quizás cuento algo cortito. Una vez me dice alguien ministrando, me dice, el Señor te dice que te llevará a las naciones. Te llevará a las naciones. Y eso quedó en mí, ¿verdad? Y desde jovencito. Pero al seguir el tiempo, yo decía, pero ¿cómo las naciones? Ni pasaporte tenía en ese tiempo. Y empezar a experimentar. Y a veces ya como que se me olvidaba. Yo servía en la iglesia y hacía las cosas, pero ¿qué naciones? Yo sé que el lugar que está aquí es mío, es este. Y luego me mandaron de la iglesia que teníamos en Maturín, ¿verdad? Donde vivíamos, una iglesia grande. Nos mandaron a un lugar que se llama Boquerón de Amana, que es un lugar rural, es una pequeña población. Y yo de vez en cuando veía a los hermanitos y los niños ahí que estábamos en un pequeño templo y decía naciones. Bueno, esta es parte de la nación, pero no son las naciones. Y a veces uno trata de disimular o de excusarse y decir, no, yo creo que el Señor no era de parte de Dios o no era esto una palabra de Dios para mi vida. Y tratamos, ¿verdad?, de justificar aquello que no hemos podido o que no hemos avanzado o que no ha sido el tiempo de Dios sencillamente. Y no así después. Sí, el Señor nos sacó y estuvimos en diferentes países ministrando. Tuvimos 5 años en Perú. Actualmente coordino la plantación de iglesia comunitaria en 17 países de Latinoamérica. Y yo le digo al Señor, gracias, porque tu palabra, tú siempre has sido fiel con tu propósito. Tú siempre has sido fiel en tu propósito. Dios te dio una palabra. Dios trajo una palabra para tu vida. Y yo sé que el Espíritu Santo te está haciendo ahí recordar, Señor, ¿qué dejé engavetado allí? ¿Cuál fue aquel llamado que me hiciste? ¿Cuál fue aquella visión que tuve? Y Dios te dice, yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado. Aunque una madre pueda olvidarse de su hijo, yo nunca lo haré. Yo nunca lo haré. Dios quiere hablar a muchas personas que están aquí hoy. Y yo sé que lo está haciendo. Es tiempo de levantarse. Es tiempo ya no de echar culpas ni gobierno, ni posición, ni circunstancia, ni esto. No. Cuando Dios quiera hacerte florecer y dar fruto, lo va a hacer en el lugar, en la hora, en el momento, donde sea.
No creemos en sistemas para poder salir adelante. Creemos en un Dios que llevó la barca a lo profundo y cuando echaron las redes, aparecieron los peces y se llenaron tantas que fue una pesca milagrosa. Que la barca se hundía de la bendición porque el Hijo del Dios iba ahí montado sobre su barca. Es el mismo Hijo del Señor que va montado en tu barca, que va contigo. ¿Cuántas veces lo has querido bajar? Pero Él sigue empeñado en ti. Yo creo que si hemos resistido, si tú estás aquí a pesar de una situación económica tan fuerte, si estás aquí después de una pandemia tan fuerte, si sigues aquí es porque Dios sigue empeñado contigo. No estás aquí por casualidad. Seguimos vivos porque le servimos a Dios. Dios dice, Él sigue todavía, Él está pendiente conmigo y Él sigue aún en ese propósito. Dios quiere llevarte hacia allá. Hay un hombre que se llamaba, para terminar, Bartimeo. Aparece en la Biblia, ¿verdad? El libro de Marcos, capítulo 10. Ese hombre ciego, desde mucho tiempo, quizás de nacimiento, escuchó que venía Jesús. Yo digo, qué coraje, qué fe había en este hombre, que después de pasar una vida ciego, tenga el deseo aún, ¿verdad? Cuando una persona te viene con esas incapacidad, lo que te pide es ayuda, ayúdame a esto, necesito dinero. Pero Jesús le dijo, ¿qué necesita? Y yo quiero ver. Mis ganas de ver no se me han acabado, mi fe no se me ha ido aún en toda la vida que tengo sin ver. Le dijo a Jesús, yo quiero volver a ver, yo quiero ver o quizás empezar a ver. Y Jesús se queda y le mira y le dice, tu fe te ha sanado. No hay imposibilidad. Era una vida sin ver, pero sus ojos espirituales estaban abiertos. Hay gente que tiene los ojos físicos abiertos, pero sus ojos espirituales están cerrados y no ven al Dios de los cielos. Él pudo reconocer y decía, Jesús, Hijo de David. Reconoció al Hijo de Dios. Ten misericordia de mí. Y Jesús se acercó y su fe lo sanó. Pasó un proceso, sí, pero dice que después que Jesús le dice, vete, eres sano. Él dice que él recobró su vista y empezó a seguir a Jesús. ¿Recuerdan de unos otros que se iban? Este hombre reconoció. Jesús quiere hacer y cumplir tu misión, pero para que tú también le sirvas. Muchos han querido hacer y cumplir esos propósitos, hacerlo fuera del plan de Dios. Dios quiere llevarte a ese nivel. Dios quiere que empieces. Si hay que recomenzar y reestructurar, Dios quiere decir, hoy es un tiempo para hacerlo. Hoy es un buen día para reiniciar. Hoy es un día para levantarte y empezar de nuevo con el plan. No importa cuántos años. No importa cuántos años tiene ese llamado, esa visión, ese anhelo del corazón de Dios, esa palabra que resonó en tu corazón. Dios quiere volver a encender esa llama hoy. Dios quiere decirte, no es tarde para mí. No es tarde para tu familia. No es tarde para tu matrimonio, para tu negocio. No es tarde para tu ministerio. Yo estoy aquí y me he empeñado en ti y voy a hacer que se cumpla mi voluntad. Si tú estás de acuerdo, lo voy a hacer, te dice el Señor. Pero tiene que dejar la resignación. Tienes que decirle, Señor, voy a hacerlo una vez más. En tu nombre. En tu nombre. Yo quiero que cierres tus ojos un momento.